tal? Buenos días. Me van a permitir que me presente. Soy Iñaki Ortega, profesor de la Universidad de Deusto, y me acompañan para esta sesión que vamos a dedicar a la economía del envejecimiento, la economía plateada, como nos anunciaba la animación que acabamos de ver. Me acompañan dos profesores, el profesor Rafael Pujol y la profesora Elisa Aracil. El profesor Rafael Pujol, presidente de la Universidad Internacional de La Rioja, la profesora Elisa Aracil de la Universidad de Comillas, en este caso de ICADE, aunque también investigadora en el instituto que tiene con ICAI. Los tres, profesor de Deusto, profesor de la UNIR, profesora de Comillas de ICADE, y gracias al apoyo de la Fundación MAFRE vamos a intentar dedicar los siguientes minutos hasta las 2:25 más o menos, para que en el foro Demos, en el foro de fundaciones y sociedad civil, pues esté presente una tendencia, alguien diría una megatendencia, que ha llegado para quedarse, que es la longevidad. Qué gran noticia que podamos vivir muchos años más. Qué gran noticia que podamos vivir con más calidad de vida. Por desgracia, y por alguna razón que quizás hoy vamos a poder descubrir, y que tendrá que ver con que son muchas generaciones, 3.000 generaciones, hablando de que la vida se terminaba hacia los 50 o 60 años, pues por desgracia esto todavía la sociedad no lo ha interiorizado. Y todavía seguimos teniendo en la cabeza pues, que la vida pues, son fundamentalmente 3 etapas, ¿no? Estamos recordando el famoso libro de los profesores de la London Business School, La vida de 100 años, ¿no? 3 etapas, ¿no? Pues una etapa de joven, de niño, una etapa de adulto y una etapa de mayor, sin darnos cuenta que la esperanza de vida ha crecido tanto que aparecen nuevas etapas vitales y nuevas, efectivamente, pues nuevas necesidades. Quizás ese crecimiento tan rápido de la esperanza de vida lo que ha hecho es que no nos estemos acostumbrados, no lo asimilemos, la sociedad no lo ha asimilado, las instituciones no han sido capaces de, si quieren, internalizarlo, y cuando lo ha hecho, pues lo ha hecho de un modo quizás negativo, catastrofista. Y nos encontramos pues demasiadas ocasiones que cuando se habla de envejecimiento, cuando se habla de longevidad, cuando se habla de reto demográfico, cuando se habla de alargamiento de la vida, cuando se habla de mejores condiciones de salud, pues se habla como si fuese una amenaza, como si fuese un problema. Las personas que están siguiendo Demos, pues habrán escuchado esto del invierno demográfico, ¿no? O incluso pues el tsunami demográfico, como si cumplir años pues fuese casi una maldición, y como si tener una sociedad que envejece y que cumple años y que lo hace con calidad de vida fuese algo malo. El tsunami demográfico, el invierno demográfico, los problemas que va a traer el envejecimiento, y esos problemas pues llevan a que se hable de tensiones en nuestro sistema de salud, se hable de tensiones en nuestro sistema público de previsión, de pensiones, en el que se hable de que no vamos a poder asumir tantas personas mayores. Nosotros, gracias a la Fundación MAFRE, nosotros los tres profesores que estamos hoy en Demos, y gracias al, como anunciaba la animación, al Centro de Investigación Agenomics, Economía del Envejecimiento. Agenomics es una nueva palabra que, como decía la animación, surge de Aging, envejecimiento, y Nomics, economía. Decía, nosotros como profesores estamos intentando poner luz a que el reto demográfico, la longevidad, el cumplir años, pues sea algo positivo, y que además pues que traiga externalidades positivas, que decimos los economistas, o que, como dicen los demógrafos, pues tenga un bono, un dividendo demográfico. Eso es el objetivo de la sesión de hoy, y por eso tenemos 3 perspectivas diferentes. Una perspectiva que voy a empezar yo como profesor, pues intentando en unos minutos que me quedan por delante hacer una radiografía, un barómetro de cómo son los seniors, quiénes son las personas mayores hoy, cómo son, porque igual tenemos que quitarnos el prejuicio y son de otro modo de lo que pensamos
y son de otro modo de lo que a veces los medios de comunicación o los inputs que tenemos nos hacen pensar. En segundo lugar, tendremos la oportunidad de conocer cómo son los mayores, las personas adultas mayores como productores, y lo vamos a hacer de la mano del profesor Pujol. Y la vida no se acaba a los 60 años, por supuesto, aunque a veces el mercado laboral quiera poner dificultades a los mayores de 55, pero veremos que eso pasa en todo el mundo y que y además pues tenemos la posibilidad de hacerlo con un senior, que es Rafael Pujol, que sigue en activo y que es la demostración misma de que se sigue siendo productivo, se puede seguir produciendo a partir de que cumples una determinada edad. A continuación, la perspectiva nos llevará a analizar pues esa economía senior, esa economía de los mayores, esa economía plateada, como el pelo de las personas que cumplen canoso, economía plateada. Lo vamos a hacer con la investigadora y profesora Elisa Aracil. Elisa pues nos va a ayudar a poner negro sobre blanco esas verticales o esos elementos que nos permiten entender por qué la economía plateada es una oportunidad, porque eso puede generar actividad económica, porque eso puede generar productividad a un país, porque eso puede ser bueno, porque un país puede beneficiarse si toma las decisiones adecuadas del envejecimiento. Eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a acompañar de animaciones para que esto también pues sea más dinámico. Antes de cada intervención habrá un vídeo pequeño que nos permita pues, sugerir algo de lo que van a hablar los profesores. Además, pues vamos a acompañarnos de encuestas. Encuestas como las que en unos minutos pues aparecerá en pantalla, y esas encuestas ni mucho menos pues nos van a despistar, sino simplemente pues encuesta nos va a servir para interactuar, y que los profesores que estamos dando la sesión hoy con ustedes en esta mesa redonda virtual, pues sepamos lo que piensan los seguidores de Demos, y que en este foro de fundaciones y de sociedad civil, pues sepamos lo que pensáis. Entonces, esta encuesta va a estar mientras yo intervenga, y al final de mi intervención la veremos y veremos los resultados. Como veis, el ánimo no es científico de la encuesta, sino simplemente el ánimo es de participativo. En este caso, pues a la hora de hablar de cómo son los mayores, y eso me permite empezar con mi parte, pues verán que los mayores de 55 años, cuando hablamos de tecnología, pues a veces pues, pensamos que utilizan la tecnología en su vida diaria, pues solo para las redes sociales. Es decir, sí, ya sabemos que los mayores pues utilizan WhatsApp, o que incluso utilizan redes sociales, cualquiera de las que ustedes tienen en la cabeza, Facebook, Instagram, bueno, utilizan para eso, redes sociales. O igual pensamos que también lo utilizan para la telemedicina, y que las consultas empiezan a ser como en la sesión de hoy. O pensamos que también no la utilizan, y que los mayores, en ese prejuicio que tenemos o en ese lugar común, no, esto de la tecnología no lo entienden. O en cambio, y esa es la última opción que les damos, o en cambio, pues utilizan para ocio, la utilizan para medicina, pero también lo utilizan para comprar, o lo utilizan para consultar sus cuentas. Todo eso ustedes solo tienen que pinchar la que consideren y la envían. Si no quieren pinchar, porque todavía no lo tienen claro y prefieren escuchar a los profesores, siempre va a quedar la encuesta pues, minimizada en un icono abajo, casi donde estoy poniendo yo la mano, que pone valoraciones. Valoraciones o que pone votaciones, perdón. Votaciones, y siempre podrán votar. De acuerdo, el resultado lo comentaremos los profesores y insisto, pues veremos también qué opina Demos sobre lo que estamos hablando, y nosotros, en la medida de lo posible, intentaremos darle un poco de ciencia y un poco de luz a la encuesta, y decir que conforme a algunas investigaciones que hemos realizado, pues consideramos que la respuesta que más se acerca a lo común es la que venga al caso en cada momento. Muy bien,
Eso es lo que vamos a hacer. Voy a dedicar unos minutos, porque el tiempo vuela, a explicar cómo son la generación de las canas. Y aquí, claro, empezamos a decir, pero vamos a ver, estamos hablando de los adultos mayores, como dicen en algunas partes en español. Estamos hablando de los senior, como dicen en el mundo anglosajón, aunque la raíz sea latina, de senior. O estamos hablando de los que también hablan de la Silver Generation, de la generación de, de los plateados, o de los jubilados, o de los, mal dicho, inactivos, de población no activa. Eso es importante, ¿no? Y nosotros vamos a centrar el estudio y vamos a centrar la mesa de hoy en las personas de más de 55 años, en el entorno de los 60 años en adelante. E incluso pondríamos casi una frontera en los 70 y pico, pero esa frontera tampoco queremos debatir sobre ello, sino la frontera inicial, a partir de los 55. Alguien le vendrá a la cabeza pues estos días noticias sobre prejubilaciones y veremos que están ahí, en esa frontera, 55, 60 años, ¿no? Eso es lo que se ha llamado la generación de las canas. Son cuando las personas pues empiezan a pasar esa también llamada mediana edad. Esos 55 años pues nos llevan a pensar que te quedan de vida 25 años. Si cogemos la esperanza de vida en España, pues te quedan muchos años de esperanza de vida. La esperanza de vida en España pues está en los 83 años, ¿no? 86 mujeres, 81 hombres. Ha bajado un poquito ahora con la COVID, pero 19, unos meses, pero se recuperará. Entonces, de los 55, pues te quedan pues 25 años de esperanza de vida o más, o más. Por lo tanto, toda una etapa vital por delante, que no es la madurez, que no es la vida adulta, o lo es también, pero con otra perspectiva. Y esa otra perspectiva es la que queremos trasladar hoy. ¿Cómo son o quiénes son los de más de 55? Pues no son pocos, porque en España son 15 millones. Son 15 millones, no son pocos. Son un 30% de los españoles. Son muchos, ¿no? Esos españoles que tienen esa edad, pues tienen poder adquisitivo. ¿Por qué tienen poder adquisitivo? Porque o bien trabajan, o bien tienen una pensión, o bien tienen unos ahorros. Eso también lo hemos constatado. Además, pues tienen también, gracias a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo durante los últimos años, si viven en pareja, pues tienen dos vías de ingreso, lo cual pues le hace ser pues atractivos. Dos vías de ingreso, tienen ahorros, tienen por tanto una economía saneada, de media estamos hablando, tienen capacidad para ahorrar y tienen patrimonio, muy importante, tienen patrimonio. En España especialmente ese patrimonio está focalizado en el patrimonio inmobiliario. Tienen casa pagada o a punto de pagar esa casa. Muy bien. Además, estas personas de más de 55, a pesar de que lo que nos puede parecer nuestro prejuicio, pues son personas con salud, tienen la mejor salud de cualquier cohorte, cualquier generación anterior, perdón, cualquier antepasado. Es decir, a lo largo de la historia de España no ha habido una edad que tenga mejor salud que esta, a partir de los 55. Tienen muchos años por delante, tienen un sistema de salud que les atiende perfectamente, es decir, que tienen pues una muy buena oportunidades, muy buenas oportunidades por delante, ¿no? Además, teniendo patrimonio, también se habla de que prácticamente el 40% del patrimonio inmobiliario está en manos de los mayores de 50 años. Tienen esa capacidad de consumo, prácticamente la mitad del consumo está protagonizado por estas personas. Podríamos seguir hablando, pero tocaría también decir cómo son, por ejemplo, con la tecnología, porque es otro lugar común pensar que son analógicos. Y eso ya hay sucesivos estudios, son públicos, que nos dicen que no es verdad que son analógicos,
que ellos pues, se manejan con naturalidad con las tecnologías. Vamos a ver con la ayuda del equipo de soporte de Demos qué han respondido las personas que están siguiendo esta sesión y lo que nos encontramos es que efectivamente es un público muy informado, el público Demos, y responde 67% mayoritariamente que los mayores de 55 utilizan la tecnología, no solo para el ocio, no solo para la salud, también para compras, banca digital. Efectivamente, los estudios que manejamos nos llevan a afirmar sin temor pues, a equivocarnos que mayoritariamente los mayores de 55 años utilizan banca digital, que mayoritariamente utilizan la compra por Internet y que además en este proceso pues, ha ayudado los tristes sucesos de los últimos, pues, la pandemia, el confinamiento, que ha hecho que muchas barreras se hayan ido derribando. Pero la encuesta también nos decía, aunque ha desaparecido, la encuesta nos decía que una parte importante, el 30% de los que están escuchando Demos, todavía tienen esa visión de que muchas gracias a los organizadores, de que solamente, pues un 33% solamente lo utilizan para redes sociales. Es decir, que todavía pues, existe ese cierto prejuicio. Simplemente, y para ir terminando y dar paso al siguiente bloque, porque lo que queremos es que, insisto, pues esta sesión sea dinámica, hay que tener en cuenta que la venda se nos tiene que caer de los ojos a la hora de pensar en los mayores. En demasiadas ocasiones la publicidad, otro estudio que hemos manejado nos decía que en la publicidad solo aparece 1 de cada 10 de 55 años, cuando hay 3 de cada 10, como hemos explicado. Hay 15 millones de españoles de más de 55, pero en la publicidad solo aparece 1 de cada 10. Y además, ¿cómo aparece en la publicidad? Pues enfermo, vestido de negro, en silla de ruedas, cuando la realidad es que no es esa, sino que a partir de los 55 años tienes buena salud, eres independiente, eres autónomo, pero tenemos ese prejuicio todavía. Y ese prejuicio pues, nos lleva pues, a cometer errores y a pensar pues, muchas veces que esta parte de la población, 15 millones, pues no existen o si existen están como una parte de la población casi en la sombra, en la que no son productivos, no consumen y no han de ser prioritarios. Nuestra preocupación es poner luz, porque eso sería bueno para el país, para las empresas, para los propios mayores, para la propia sociedad, si somos capaces de tener bienes, servicios, empresas, de tener todo el talento de los mayores activo y además también las investigaciones que manejamos nos permiten afirmar que cuanto más activos estén los mayores, pues más calidad de vida van a tener. Estamos pensando en aquel famoso informe de las zonas azules del mundo. Eso me permite ir terminando para prepararnos para la siguiente intervención, que será del profesor Pujol, que algunas de estas cuestiones que he citado saldrán en su intervención. Vamos a ver un vídeo que prepare la intervención del profesor Pujol. Estupendo. El profesor Pujol es catedrático de universidad, por tanto es doctor también en geografía, es una de las referencias, el demógrafo de referencia en España, ha sido rector
de la Universidad Complutense, es doctor honoris causa, ha tenido experiencia también en escuelas de negocio y es presidente de la Universidad Internacional de La Rioja y ha publicado, sigue publicando documentos, papers, informes e investigaciones de referencia en el asunto que estamos hablando hoy y en general en demografía. Tienes la palabra, Rafael. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Iñaki, por tu presentación. Un saludo muy especial a Elisa, que nos acompaña, a todo el equipo de soporte técnico y a todos los que han querido acompañarnos en esta sesión que no podemos ver. Efectivamente, la Senior Economy se ocupa prioritariamente de los mayores como consumidores, pero a los seniors yo creo que hay que verles también como productores. Y yo quiero precisamente en esta parte de la sesión hablarles de los trabajadores seniors y voy a hacerlo con especial insistencia en el mercado español porque creo que es el que nos puede interesar a la mayoría de las personas que siguen esta sesión. Les diré que por el momento tienen una presencia reducida, pero que por mor de la demografía de la que hablaba Iñaki hace unos minutos, van a tener que jugar en el futuro un papel muchísimo más relevante. Yo quiero hacerles este análisis en esos escasos 15 minutos que tenemos a través de 5 aproximaciones. Lo que anuncia la demografía, la caracterización de los trabajadores senior, lo que hacen las empresas, las buenas prácticas y una visión breve sobre el futuro inmediato. Lo que anuncia la demografía. Miren, hay 2 procesos demográficos de claras repercusiones sobre el mercado de trabajo. El primero es, sin duda alguna, la caída de la natalidad, que salvo en el periodo de recuperación de los primeros años de este siglo, viene produciéndose desde los años 70 y va a seguir manteniéndose en el futuro. La combinación de bajas tasas de fecundidad, España está en estos momentos en un valor de 1,23 hijos por mujer. El descenso en el número de mujeres en edad de procrear, hemos perdido desde el año 2009 al año 2019 más de 1.157.000 mujeres en edad de procrear y la edad tardía de alumbramiento del primer hijo, que está situada en torno a los 32 años y que se traduce en un tamaño familiar reducido, son los factores que explican esta situación. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata? La disminución de la población joven y de los adultos jóvenes. Miren, si comparásemos los efectivos de la población de 18 a 44 años del momento actual con los que anuncia la proyección del INE para el año 2033, la pérdida va a ser de casi 1 millón de personas. El segundo proceso, en el sentido contrario, es el envejecimiento de la población. A partir de los 50 años, todas las edades tendrán en el año 2033 más efectivos que en el momento actual. Y si cogemos las potencialmente activas entre los 45 y 67 años, el aumento entre las fechas señaladas será de 1,5 millones. En resumen, como ven, 1 millón menos entre 18 y 45 años y 1,5 millones más entre 45 y 67. ¿Cuáles son, segundo punto, las características de los trabajadores senior? Bueno, como decíamos, vamos a considerar por puro convencionalismo trabajadores senior aquellos que tienen 55 años y más, que desarrollan su actividad en la economía regular, en la llamada gig economy, esa economía basada en el desarrollo de proyectos concretos, en el emprendimiento, que no tiene edades y que además en el caso de los senior alcanza valores mucho más intensos que algunas generaciones de junior,
y en esa actividad tan importante en estos momentos y en la que prestan una ayuda tan eficaz como es el voluntariado. Pero bueno, vayamos al análisis de la población senior, allí donde desarrollan con más intensidad su trabajo, que es en la economía regular. Lo primero que yo les diría es que hay pocas personas que trabajen por encima de los 55 años, que las tasas de ocupación que tenemos nos sitúan en la parte baja de la tabla si las comparamos con la de otros países europeos, que además nuestros senior tienen una presencia en el conjunto del mercado laboral más reducida que muchos otros estados de la Unión y muy particularmente los estados nórdicos, que nuestras tasas de desempleo son mayores que en muchos de esos territorios y que además la duración media de la vida laboral que tenemos es pequeña como consecuencia de la presencia en nuestro mercado laboral de las jubilaciones anticipadas y de las prejubilaciones que han sido muy frecuentes, como todos sabemos bien, hasta el momento, que lo siguen siendo, desgraciadamente, en algunos sectores de actividad. Así pues, los datos atestiguan que en España predomina una cultura del trabajo muy distinta a la que encontramos en otros países de la Unión. La edad real de jubilación, no la legal, pero sí la real, es temprana. Como les decía, gran peso de las prejubilaciones anticipadas y un marco legal que no incentiva precisamente o no intensiva lo suficiente el seguir trabajando o el hacerlo después de la jubilación. Pese a las bajas tasas de ocupación de los senior que aún mantenemos, su presencia en el mercado de trabajo ciertamente no ha dejado de crecer, sobre todo a partir del año 2008. Los factores son fácilmente entendibles. El mayor peso de los trabajadores en las ramas de actividad donde prima menos el esfuerzo físico que la capacidad mental, una mejor salud en términos generales que permite trabajar hasta las edades más avanzadas y ciertamente, aunque de forma muy reciente, la paulatina disminución de incentivos para terminar la vida laboral de forma anticipada. Ojalá la pandemia no vuelva a resucitar esta práctica con la intensidad que tenía con anterioridad. Por sexos todavía predominan los varones entre los ocupados de 55 años y más, pero en el proceso de crecimiento reciente han participado con más intensidad las mujeres, reduciendo significativamente la diferencia, la brecha existente con los varones. Los niveles educativos de nuestros trabajadores senior son peores de los que encontramos en otros estados de la Unión Europea, aunque recientemente aquellos que se mantienen hasta una edad más tardía en la actividad están presentando niveles de formación terciaria en una proporción bastante significativa. ¿Qué hacen ante esta situación en las empresas? El tercer punto de mi intervención. Nosotros hemos realizado dos estudios sobre los trabajadores senior, uno relativo a España y otro relativo a la Unión Europea, en la que hemos analizado la situación en 9 países distintos, entre ellos precisamente España. Y en el primero de esos informes, para completar la información estadística que obteníamos de la EPA o de las estadísticas de Eurostat, hicimos una encuesta a 1.500 empresas, muchas de ellas de grandes dimensiones, y obtuvimos unos resultados que tienen que ver precisamente con el enunciado de este epígrafe, que es ¿qué hacen las empresas en relación con los trabajadores senior? Pues algunos resultados de esta encuesta que me parecen más significativos son los que gloso en estos momentos. Miren, el 86%, según los datos de la encuesta, sigue trabajando a tiempo completo. Es decir, la estrategia de utilizar los tiempos parciales no se practica realmente en proporciones altas en nuestro país.
el 80% desempeña las mismas tareas que tenían con anterioridad, de tal manera que esa retirada a un lado para hacer otras cosas distintas a las que un senior podía venir realizando con anterioridad tampoco es una estrategia especialmente utilizada en nuestro país. El 70% de las compañías no tienen ningún plan especial de formación para mejorar la calidad de esas personas. Es decir, eso de la formación continua, que va a ser necesariamente una necesidad para cualquier profesional en el futuro, por el momento no está muy implantado en nuestro país por parte de nuestro tejido empresarial. El 90% de las empresas carecen de un plan de actuación que contemple estrategias para los activos mayores. Y solo un tercio de las empresas deberían tener establecidos grupos de trabajo intergeneracionales, aunque cuando existen, estos grupos son valorados de una manera muy positiva. Muchas de las encuestas, muchas de las empresas, encuestadas manifestaban tener una preocupación cada vez mayor por estas cuestiones, por la gestión de los profesionales. Pero esa preocupación, es preciso reconocerlo, no se traduce todavía en la definición de acciones específicas. Pese a ello, las compañías hacen una valoración muy positiva del desempeño de los senior, porque enfatizan sus conocimientos, su experiencia, su compromiso, su fidelidad o su contribución como mentores. Yo diría que parece existir una cierta esquizofrenia en esta situación, porque las empresas tienen pocos senior, saben que los van a necesitar, hacen una alta valoración de sus actividades y de sus actitudes, pero son pocas las que definen políticas para retenerlos en las mejores condiciones posibles para ellos, para los trabajadores y para ellas mismas, las empresas. Mi cuarto punto son las buenas prácticas. Miren, de esta realidad que acabo de describir, escapan algunas compañías que han puesto en marcha programas de buenas prácticas para la gestión del aging, para la gestión del envejecimiento. He aquí algunas de estas estrategias citadas muy rápidamente para no consumir el tiempo que tenemos. Desarrollo profesional es un eje de gran alcance. Seguridad y salud laboral es el segundo eje de importancia. Sensibilización y reconocimiento de la aportación del valor de los profesionales senior. Organización y entorno de trabajo. Beneficios por edad. Módulos flexibles de acceso a la jubilación. En los dos informes llegamos a analizar en el primero 16 casos de buenas prácticas, 8 en España y 8 fuera, y en el segundo informe relativo a la Unión Europea, 16 casos más relativos, 2 a España y los restantes a la Unión Europea. Así pues, hay ejemplos de buenas prácticas, pero la mayoría de las compañías que desarrollan algunas de las iniciativas que les mencionaba hace un instante, no tienen un plan de acción integral y no tienen una hoja de ruta especialmente definida. Así pues, creo yo que queda un largo camino para andar, no solo porque muchas compañías, aparte de la preocupación, no tienen acciones definidas para enfrentar el envejecimiento de sus plantillas, sino también porque la mayoría de las compañías que poseen estos planes no los han plasmado en un conjunto de acciones definidas con precisión, con calendario, con medidas concretas. Y permítanme, para terminar mi intervención, hacerles una brevísima visión sobre el futuro inmediato. El envejecimiento de la población, lo decía Iñaki hace un instante, es un hecho irreversible, que no tiene vuelta atrás, que no tiene solución demográfica. Y permítanme decirles que yo creo que es una conquista social, que no es un hecho negativo, aunque muchas veces lo veamos sobre todo a través del prisma de las consecuencias desfavorables que pueda tener. Esto significa que la importancia de los trabajadores senior va a ir en aumento en los próximos años, mientras que van a disminuir por mor de la demografía los trabajadores jóvenes.
Al mismo tiempo, el crecimiento de la población activa mayor se va a traducir en una prolongación de la vida laboral de muchos, modificando una tendencia que ha estado presente, que sigue presente en estos momentos por parte de muchas empresas. No obstante, estos desembarcos de los trabajadores de más edad en el mercado laboral va a suponer, como todos sabemos, nuevos desafíos. Habrá que convertir ciertas creencias infundadas o no probadas, como aquella de que las personas mayores tienen una productividad o una capacidad de adaptación o una motivación o una ambición menores que los trabajadores jóvenes. Bueno, ¿dónde está escrito eso con precisión? Habrá que enfrentarse también a la opinión, no siempre cierta, de que los trabajadores de más edad ocupan los puestos de trabajo más relevantes del escalafón, cuestan mucho más dinero y tienden a bloquear la incorporación y las posibilidades de promoción de los trabajadores jóvenes. Tampoco tenemos pruebas empíricas que evidencien estas afirmaciones. También tenemos el problema de la falta de estrategias de la mayoría de las empresas para gestionar adecuadamente a sus trabajadores de edad. Y por último, será necesario un diálogo social, a mí se me antoja completamente imprescindible, entre los grandes interlocutores del mercado laboral para dibujar un marco en el que desarrolle la actividad más prolongada, se desarrolle la actividad más prolongada de los seniors. La administración debería de facilitarla con medidas más generosas para estos trabajadores y para las empresas. Los sindicatos no deberían entorpecerla. Las empresas deberían definir esas políticas para mantener a los seniors más tiempo en las mejores condiciones posibles y los trabajadores tomar conciencia de que con esperanzas de vida que pronto van a rozar los 90 años, deben asumir que sus vidas laborales tendrán que ser más largas. Bien, las investigaciones que hemos realizado van en esta dirección y yo he querido hoy hacerles una síntesis apretada en el tiempo disponible de algunas de las conclusiones más significativas de esos trabajos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Pujol. Siempre es un lujo escuchar, aprenderle. Animo a todos los que están siguiendo Demos pues que sigan al profesor Pujol, sus investigaciones, sus reflexiones. Vamos a ver lo que han dicho precisamente los asistentes a Demos al respecto de la pregunta que les hacíamos y que tenía que ver con el tema del profesor Pujol, mayores como productores, mayores como población activa. Y entonces preguntábamos alrededor del mercado laboral. España tiene cómo estamos los mayores cómo están los mayores de 55 años en España alrededor del trabajo, ¿no? Entonces tenemos unas tasas de actividad mayores que nuestros pares, menores, estamos muy similares o en cambio emprendemos más que en ningún lado. Bueno, yo creo que mayoritariamente al escuchar también al profesor Pujol, pues la audiencia de Demos nos dice que trabajamos, o sea, que hay menos personas trabajando en esa edad en España que en nuestro entorno. Y eso es un reto que tenemos, es un reto que los sucesivos informes del Observatorio de Diversidad que ha liderado el profesor Pujol nos ha ido recordando. Tenemos un margen de mejora increíble. Estoy pensando también en el informe de Golden Age de una gran consultora que incluso dice algo más y dice que si nos acercamos a las tasas de actividad de los países de referencia, incluso pues habla de Nueva Zelanda, o de Francia o de Suecia, tendríamos una ganancia en términos del Producto Interior Bruto, incluso de varios puntos. Es decir, que si ponemos esa parte de producción que ahora no está funcionando de los mayores porque el mercado laboral no les permite entrar, pues tendremos ganancias también en términos de producción, de Producto Interior Bruto, pero eso es algo que a mí no me toca hablar, sino le toca hablar a nuestra siguiente invitada, la profesora Elisa Racil. Vamos a ver
un vídeo antes de escucharle a ella. Aunque el vídeo nos habla de consumidores, tenemos otro esperando a que termine la profesora, en el que de algún modo se sientan las bases o gráficamente de lo que va a explicar la profesora Elacil. Antes de dar la palabra, quiero dar las gracias a la Fundación Mafre. No podríamos estar aquí si no es por la Fundación Mafre, especialmente por el liderazgo del presidente de la Fundación Mafre, Antonio Huertas, que se ha implicado desde hace años y que incluso pues se ha molestado en poner negro sobre blanco alguna de estas reflexiones en un libro que es La Revolución de las Canas, que tuve el privilegio de escribir con él, pero sin el apoyo de Antonio Huertas pues sería muy difícil que pudiésemos seguir con todas estas investigaciones y con esta tarea. Además, pues en la persona de Julio Domingo, director general de la Fundación, y en la persona de Juan Fernández Palacios, de consejero delegado de Mafre Vida, pues no hubiéramos tenido los interlocutores que nos permitan pues esta tarea de poner luz a las oportunidades de los mayores. De eso vamos a hablar ahora con nuestra siguiente invitada. Elisa Elacil es doctora en Economía, es profesora de ICADE, de la Universidad comillas ICADE, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. También pues es investigadora en el Instituto de Investigación Tecnológica de la propia universidad, en caso con la Facultad de Ingeniería, con ICAI. En ese instituto es responsable de la parte o del área de Smart Management for Sustainability. Y no solo estamos ante una académica, sino que tiene experiencia en el mundo financiero, ya se doctoró en banca responsable, pero trabajó intensos años, ¿verdad, Elisa? En Morgan Stanley. Vamos a escuchar a Elisa, qué es esto de la economía plateada, qué es esto de la economía de las canas, que le hemos llamado también aquí en Demos, Agenomics, la economía del envejecimiento. Estupendo, pues nada, muchísimas gracias Iñaki por tu presentación. Lo primero quería aprovechar para agradecer al Foro Demos y a la Fundación Mafre su amable invitación para estar hoy aquí con todos ustedes y por supuesto agradecer a mis compañeros, tanto el profesor Puyol como el profesor Ortega, panelistas de excepción en la sesión de hoy, extraordinarios los dos. Y bueno, pues como bien ha dicho Iñaki, yo continúo el testigo que nos ha dejado el profesor Puyol. Él ha considerado el efecto del envejecimiento poblacional desde el punto de vista del mayor como productor y por tanto las importantes repercusiones en el mercado de trabajo. En mi caso lo que vamos a ver es la otra cara de la moneda, es decir, el mayor como consumidor. Y para esto pues tenemos que aproximar el fenómeno de la economía silver o la economía plateada. Y lo primero que hacemos cuando aproximamos cualquier fenómeno es medir. Lo que nos interesa es de cuánto estamos hablando. En este sentido, y de acuerdo a las últimas estadísticas de la Comisión Europea, la economía plateada o la economía silver en Europa alcanzó una cantidad de la friolera de 3,7 trillones de euros en el año 2015. Esto significa que la población mayor de 55 años en este periodo, en el 2015, consumió bienes y servicios por valor de esta cantidad. Y no solamente esto, sino que se espera un crecimiento del 5% anual hasta el año 2025, también según la Comisión Europea. ¿Qué indica esto? Bueno, pues para empezar que son datos de consumo sustentados en una importantísima tendencia demográfica global, como nos contaba el profesor Puyol, y además de eso, pues que da nacimiento y da pie a definir un nuevo fenómeno o un nuevo paradigma como es la economía silver. Entonces,
¿Qué entendemos por la economía silver? Pues esto no es más que la suma de la actividad económica que sirve las necesidades de esta población por encima de los 55 años, tanto en cuanto a los bienes y servicios que consume directamente, como en cuanto al gasto inducido que esto genera. Eso también es muy importante, no solamente es el consumo directo, sino el indirecto y el inducido. Dentro de este gasto inducido podemos hablar tanto de nuevos empleos y nuevas profesiones que se van creando a la luz de las necesidades de esta población, como también gastos e inversiones del sector público relacionados con infraestructuras y otros elementos que pueden mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población silver. Bien, más datos, puesto que somos economistas nos gusta medir las cosas. Más datos, el primero, como veis en azul, relacionado nuevamente con la tendencia demográfica y el crecimiento poblacional, que ya ha sido comentado por mis compañeros previamente. Es muy importante tener en cuenta que estamos hablando en el año 2050 del 21% de la población total, una proporción nada desdeñable. Además de eso, es que es un grupo poblacional que crece 3 veces más deprisa que el resto de grupos poblacionales y que será el doble de lo que era en el año 2015. Por lo tanto, son datos a los que claramente tenemos que atender, no solamente desde la academia, sino también desde el mundo empresarial, como veremos en un momento. Además de eso, es importante desmontar mitos. Muchos mitos están relacionados con la capacidad del gasto y el gasto efectivo. La capacidad del gasto es elevada, como veis allí. De hecho, según los últimos datos también de la Unión Europea, esta población tiene el doble de la capacidad de gasto de lo que tenía la misma población en el año 2010. Pero además de eso, es que estamos hablando de rentas medias que están por encima de la población entre 44 y 64 años y no solamente esto, sino que es que además gastan. Es decir, no solamente es la renta, sino que además gastan y, como digo, esto desmonta el mito de que este grupo poblacional no gasta. Pues según los últimos datos, en este caso de Oxford Economics, es que gastan más que cualquier otro grupo de edad. Por lo tanto, aquí estamos atendiendo a un paradigma o un fenómeno derivado de la longevidad, en el cual pues antiguamente el deseo era vivir muchos años, posteriormente el deseo era vivir muchos años y además gozando de buena salud, y a día de hoy nuestros mayores lo que quieren es vivir muchos años con buena salud y además que les permita seguir haciendo las actividades tanto de ocio como de consumo que quieran hacer. Por lo tanto, estamos hablando también de una tendencia importante, no solo desde el punto de vista de capacidad de gasto y renta, sino también desde el punto de vista del comportamiento y de la teoría del comportamiento. Bien, ante esta realidad y ante este escenario que os pinto aquí con los datos que he creído que son más relevantes para medir el fenómeno, ¿qué es lo que están haciendo las empresas? Pues evidentemente las empresas son conscientes de este nuevo paradigma, sin embargo, en la mayoría de los casos no tienen estrategias concretas y específicas para el mercado silver o para el mercado plateado. ¿Qué tipo de sectores son los que, aquellos en los que la economía silver es más relevante? Bueno, pues nuevamente, según datos de la Comisión Europea, el sector de salud, el sector de alimentación y bebidas, todo lo relacionado con decoración y finalmente ocio y cultura son los sectores donde la proporción de gasto senior es superior al de otros grupos poblacionales. Por ejemplo, en el caso concreto de salud, un 54% del gasto en salud está efectuado por los mayores de 55 años. Y lo mismo en el caso de, por ejemplo, gasto en decoración y elementos de decoración interiores, que puede ser debido a que este segmento poblacional tiene una mayor proporción de vivienda en propiedad que otros segmentos, o también el gasto en ocio y cultura, pues que puede deberse simplemente al hecho de que tienen más tiempo para gastar en estos elementos. Vamos a ver algunos sectores donde la economía silver puede ser particularmente relevante. Me baso en las estadísticas anteriores que acabo de enseñarles. En primer lugar, es necesario determinar cuál es el efecto y la oportunidad en el sector de salud, como decíamos hace un rato, farmacia y bienestar.
Aquí es evidente que las compañías farmacéuticas ganan con el crecimiento y la importancia de la población silver, pues para empezar con todos la venta de fármacos relacionados con enfermedades degenerativas, por supuesto. Pero además de eso, y quizás aquí es donde está la tendencia más relevante, se está creando un nuevo mercado alrededor de nuevas necesidades. Por ejemplo, lo que llamamos cosmecéuticas, que sería la intersección, la combinación entre la cosmética y la farmacia. Tratamientos médicos antiedad, en muchos casos, pues desde el punto de vista dermatológico u otros. Tratamientos y complementos nutricionales, servicios de fisioterapia, ejercicio físico, incluso aplicaciones, y aquí estoy hablando ya de tecnología, aplicaciones que permitan pues, no solamente una buena salud física, sino una salud mental. Todo esto se enmarca en la importantísima recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el envejecimiento saludable y activo. De hecho, es importante tener en cuenta que esta es la década del envejecimiento activo y saludable, y en su recomendación de la Organización Mundial de la Salud, pues indican tanto factores individuales que pueden llevar a un envejecimiento más saludable como factores institucionales o relacionados con infraestructuras. Los individuales, los tienen ahí en la parte roja del gráfico, están relacionados nuevamente con comportamientos, es decir, que nosotros hagamos lo necesario para este envejecimiento activo, y esto está relacionado pues no solamente con hacer el deporte, sino con nutrición y vida saludable. Pero también, como ven ahí en azul, son necesarias ciertas intervenciones del sector público para garantizar este envejecimiento activo y saludable desde el punto de vista de dotaciones de infraestructuras, por ejemplo. Y también existen oportunidades de mercado asociadas a este tipo de envejecimiento, como puede ser pues, todas las innovaciones relacionadas con el transporte y la movilidad de los mayores, de los cuales hablaremos posteriormente en un bloque que vamos a dedicar únicamente a tecnología y gerontologías, es decir, tecnología asociada a la longevidad, pues todas las innovaciones relacionadas con los coches autónomos y otras soluciones de transporte. Por lo tanto, farmacia, salud y bienestar clave. Otros sectores donde este tipo de tendencia demográfica va a cambiar absolutamente el sector sería el sector financiero. Voy a ver si puedo, en vez de compartiros la presentación como estaba haciendo en PDF, os la voy a compartir, que quizás lo veis mejor en PowerPoint. Perdonad, y entonces así, además de ver la presentación, me podéis seguir. Yo creo que así mejor. Bueno, pues como decía, sectores que pueden también verse beneficiados, el sector financiero, importantísimo. Esto va en línea con lo que comentaba Iñaki al principio con respecto al libro de la vida de los 100 años y cómo esto cambia en lo que llamamos nuestro mapa vital. Nuestro mapa vital está relacionado con qué decisiones tomamos a lo largo de nuestra vida y en qué momento de nuestra vida planificamos esas decisiones. Entonces, quizás antiguamente pues era muy claro cuándo ibas a estudiar, cuándo ibas a trabajar y cuándo ya estabas jubilado. Pero ahora mismo esos bloques se difuminan muchísimo, de manera que aprendemos y queremos estudiar durante toda nuestra vida, y muestra de ello pues, el auge de las universidades de mayores y demás. Y de igual manera podemos trabajar durante periodos de tiempo mucho más largos, y también nuestra planificación financiera tiene que adaptarse al hecho de que vamos a vivir muchísimos más años y por lo tanto tenemos que ahorrar desde una edad más temprana y tenemos que ajustar también no solamente los riesgos de las carteras, sino también sus exposiciones. Esto tiene, como os pongo ahí, implicaciones importantísimas e interesantísimas para la industria de gestión financiera, industria de gestión de fondos. También tiene implicaciones muy importantes con respecto a concienciar a la población y sobre todo a la población joven de la necesidad de ahorrar y de abrir un fondo de pensiones cuando uno es muy joven. Es decir, el fondo de pensiones hay que empezarlo con 23 años, no con 43, puesto que luego vamos a vivir mucho más tiempo de estos ahorros. Y por supuesto, otros agentes financieros que pueden estar claramente implicados positivamente en las consecuencias o externalidades positivas derivadas del envejecimiento poblacional, como puede ser aseguradoras y reaseguradoras que puedan tomar los riesgos asociados con la longevidad, y otros servicios que vienen ofreciéndose desde hace tiempo, pero no por ello dejan de ser menos importantes, como puede ser el auge de la hipoteca inversa, las rentas vitalicias y otras estructuras. ¿Qué más sectores son necesarios tener en cuenta a la luz de la economía silver?
bienes de consumo, es relevantísimo. Las ventas asociadas a este segmento poblacional en el sector de bienes de consumo llevan creciendo en los últimos años a tasas de más de un 5,5% crecimiento anual compuesto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, lo que estamos viendo es una tendencia que viene a llamarse la silverización, por el tema de la economía silver o la economía plateada, pues la silverización de todos los sectores. Es decir, que las compañías, las empresas, conscientes de que existe un nicho de mercado creciente y que ha estado desatendido además durante muchos años, están adoptando diferentes estrategias. Algunas estrategias es el lanzar o crear productos especialmente customizados para este tipo de clientes. En otros casos se modifican productos y servicios ya existentes al objeto de maximizar, digamos, la exposición a este segmento que, como decía hace un momento, es que es un segmento en crecimiento, con capacidad de gasto y además que quiere gastar, que está gastando. Y luego también es muy importante el tema de los mensajes que os pongo ahí, y esto me refiero a la publicidad. Como bien decía Iñaki hace un rato, es que hasta ahora los mayores no están en la publicidad, y si están con un estereotipo que no es lo que nosotros entendemos como personas de 55, 60, 65 y 70 años, ¿no? Entonces esto está cambiando progresivamente. Los propios mayores lo dicen, ellos en los anuncios publicitarios no se encuentran y poco a poco los veremos cada vez más presentes. El sector de bienes de consumo es un sector que aglutina muchos subsectores, por lo tanto he querido traeros aquí solamente 2 ejemplos. Hablaba antes de gasto en renovación y decoración del hogar, que es muy relevante. En este caso, un 50% del gasto en este sector lo lleva a cabo la población de más de 50 años. ¿Por qué? Pues como decíamos antes, porque la mayoría de los casos tienen vivienda en propiedad, en mayor proporción que grupos poblacionales de otras edades, y además de eso porque puede que pasen mucho más tiempo en casa o porque no tienen que acudir a trabajar. Y luego está el tema de cuidado personal y cosmética. Aquí los datos vienen del gigante de consumo y cosmética L'Oréal, y ellos indican, y de hecho están trabajando ya en este segmento, las mujeres de 60 o por encima de 60 años, es el 35% de sus ventas en productos para el cuidado de la piel, y gastan 2 veces más de lo que gastaría en estos productos una mujer de 25 años. Por lo tanto, pues si os fijáis en la publicidad, aquí L'Oréal y otras marcas de consumo, sí que claramente vemos cada vez más mujeres maduras en la publicidad, porque es el público objetivo en muchos casos. Y arriba os he puesto un gráfico muy colorido que quizás no se distingue demasiado bien y pido disculpas, pero básicamente es el gasto en productos de belleza por países, y bueno, pues lo que llama la atención es que Japón va a la cabeza, y Japón va a la cabeza entre otras cosas porque es una de las economías más envejecidas, por no decir la economía más envejecida, y aún así pues claramente su población y sus mujeres en este caso se cuidan y gastan este tipo de productos. Finalmente comentábamos hace un rato el sector cultural y de ocio es claramente uno de los beneficiados por las tendencias asociadas a la economía silver. Aquí podemos hablar de turismo desde muchas ópticas, incluyendo por supuesto el turismo cultural, incluyendo las estancias más largas en climas cálidos, de lo cual nuestro país se beneficia y se lleva beneficiando muchos años. Lo que pasa es que no lo llamábamos economía silver, pero esto claramente es una tendencia que irá en auge, y por lo tanto se adaptarán no solamente las infraestructuras, sino los medios de acceso a este tipo de servicios. Cómo facilitamos las vacaciones o las estancias culturales a la población de más de 55 años que a lo mejor quieren viajar de otra manera, a lo mejor prefieren viajar en grupo, a lo mejor prefieren paquetes muchísimo más establecidos o estandarizados, incluso clubs de viaje, o el uso de las redes sociales, que se está extendiendo mucho a la hora de planificar estas vacaciones. Lo que sí es cierto es que como tendencia común a todos los sectores que comentaba, es también difícil diseccionar el comportamiento del consumidor senior, puesto que estamos hablando de una franja muy amplia. Es que estamos hablando de 55 años en adelante, y evidentemente las necesidades y los gustos de una persona de 55 o 60 años son muy diferentes a las que puede tener una persona de 70 o de 75 años. Por tanto, también esto es una dificultad adicional a la que se enfrentan las empresas a día de hoy, que no es solamente
atacar el mercado silver, sino además de eso subsegmentarlo, puesto que dentro del consumidor silver y de la cohorte de 55 años en adelante, evidentemente hay muchas realidades. En cualquier caso, como decía al principio, creo que es una oportunidad, que estas oportunidades se pueden explotar en mayor medida de la mano de la tecnología y por lo tanto, pues en mi próxima intervención hablaré más en concreto del papel de la tecnología y cómo la tecnología puede ayudar a empujar más todavía esta economía silver. Estupendo. Elisa, vamos a ver qué han dicho las personas que están siguiendo Demos y además animamos a que puedan hacer preguntas. Pueden utilizar el chat de Zoom, la herramienta que nos está permitiendo dar esta sesión. Y nosotros preguntábamos, mientras intervenía la profesora de ICADE, si la opinión sobre la aportación a la economía de la generación de las canas, ¿no? Y decíamos que siempre se ha visto los gastos pensionarios, ¿verdad? Y los gastos de salud como una amenaza, sin darnos cuenta de lo que nos decía Rafael Pujol, de que esto es una buena noticia, una vida larga con más calidad. Y a la hora de preguntar, pues la mayoría de los asistentes a Demos nos dice que España tiene las mejores condiciones para ser la base de muchas empresas de economía plateada. Gran noticia. Tiene que ver con lo último que nos decía la profesora Aracil, es que no somos nuevos en la silverización, es que sabemos lo que es atender a muchos millones de personas que tienen más de 55 años que vienen a España todos los años, ¿no? Entonces tenemos esas buenas condiciones. Una respuesta que también ha sido pues muy respondida es que tenemos una oferta pobre de bienes y servicios, pobre, sesgada, incluso pues antigua en el sentido de pensar en los mayores como se pensaban los mayores o como eran los mayores hace apenas 40 o 50 años. Muy bien, eso es lo que han respondido las personas que están siguiendo. Vamos a terminar este bloque inicial de intervenciones de los profesores con un vídeo y comenzamos el debate y les animo a que presenten preguntas. Aunque no sea fácil de recordar, Agenomics, les animo a que sigan la actividad de este centro de investigación. Podrán leer en breve el informe que ha liderado el profesor Pujol sobre emprendimiento senior. Podrán inspirarse e incluso pues adoptar alguna de las recomendaciones que la profesora Aracili y su equipo va a hacer sobre medición de la economía plateada. Podrán también conocer el detalle de esa radiografía, ese barómetro de las personas senior, de las personas de más de 55 años en España. Vamos a dedicar unos minutos hasta las 2:25. Tenemos 20 minutos para hablar y tenemos 3 temas encima de la mesa. Uno, preparando Sion, pensábamos que era clave y que tenía que ver con la tecnología. Otro tiene que ver con la financiación y el último ha estado presente en las intervenciones de los 3 profesores, que es por qué seguimos teniendo un sesgo
hacia la vejez, ¿no? Ese sesgo negativo. Vamos a empezar con financiar la vejez, la longevidad, y se ha ido mencionando, ¿no? La esperanza de vida se fijó hace 100, la esperanza de vida, perdón, la edad de jubilación, fijó hace 100 años, 65 años. Sigue siendo, aunque ha subido unos, y la tendencia es que suba, pero estamos en el entorno de los 65. Ahora mismo 65 y 6 meses. Pero han pasado 100 años y han pasado muchas cosas en 100 años. La esperanza de vida entonces, hace 100 años, si cumplía 65 era apenas unos años. Hoy son 20 años. Es decir, que son 20 años de recibir pensión pública. Eso hace que tensiones, que las conocemos, pero también pues que se estén desarrollando herramientas, sistemas para ahorrar para líquido tu patrimonio, pero poco desarrollado en España. Planes de pensiones de empleo, es decir, que las empresas te ayuden, tu empresa te ayude a ahorrar, hacer líquido tus ahorros inmobiliarios. Estoy pensando en hipoteca inversa, en renta vitalicia, pero también en lo que se ha venido a llamar ahora hogar inverso, fórmulas que en otros países del mundo pues están desarrolladas, pero aquí no. O incluso, y esa es mi pregunta a la profesora Lacir o al profesor Puyol, para que hablemos sobre esta cuestión unos minutos, o incluso un paquete atractivo como PIS para tener seniors que quieran instalarse en tu país y que sea o en tu ciudad, o en tu región, o en tu territorio. Es decir, ser lo que llaman, pues y de hecho informes al respecto, ser senior friendly. Y ser senior friendly es que te den las mejores condiciones para vivir en tu ciudad, que sea una ciudad amable, que es con los mayores, que haya sombras, que puedas desplazarte bien, que te traten bien como mayor. Entonces, ¿cómo de senior friendly somos, Rafael? España, nuestras ciudades son senior friendly. No, yo creo sinceramente que no lo somos todavía, aunque hay algunos ejemplos de buenas prácticas, como siempre, que sí han establecido condiciones de vida para las personas mayores que facilitan enormemente su vida y su actividad. Hay veces que mencionamos el caso Pescueza. Pescueza. ¿Qué es Pescueza? ¿No? Pescueza es un pequeño municipio de la provincia de Cáceres, en el cual el ayuntamiento ha establecido un plan de atención a sus mayores que pasa por cosas tan curiosas como que tienen un pequeño coche eléctrico para desplazarse en el interior del municipio o hacia afuera del municipio, a una consulta médica, a realizar una gestión bancaria. Tienen un sistema de videovigilancia, evidentemente voluntaria, en sus hogares para que cuando se produce cualquier percance, estas personas puedan ser inmediatamente atendidas, ¿no? Hay toda una serie de asistentes sociales contratados y de enfermería contratados por el ayuntamiento para atender a estas personas. Todo el pueblo está con barandillas Sí. alrededor de las calles para que las personas mayores circulen sin el miedo a que puedan caerse y tener algún accidente. Bueno, es un pequeño ejemplo, ¿no?, de buenas prácticas, ¿no? Desgraciadamente no se multiplica en el conjunto del territorio estas buenas prácticas y son pocos los espacios y las ciudades friendly para los mayores, pero evidentemente es un reto que tenemos por delante porque, bueno, el proceso de envejecimiento, ya lo hemos dicho, es imparable, el número de personas que se van a acumular en la parte alta de la pirámide va a crecer y por lo tanto tenemos que definir políticas que por un lado fomenten una mayor actividad de estas personas y por otro lado atiendan el conjunto de sus necesidades básicas, ¿no? Así es. Recordamos con simpatía la buena práctica de un pequeño municipio que no ha dedicado muchos recursos, sino que los ha orientado bien, ¿no? Efectivamente, pues habrá una competencia sana entre las ciudades por tener a esos seniors que tienen capacidad de consumo y que se instalarán esas personas mayores
esa generación de las canas donde mejor les traten. Tenemos en la cabeza esa decisión que tomó un gobierno portugués hace unos años para atraer a jubilados de todo el norte de Europa. Ese relevo lo ha cogido ahora Grecia y un paquete fiscal atractivo para tener a las personas mayores. No estamos reclamando eso, sino lo que estamos sugiriendo, de algún modo, es que pongamos en valor que estas personas mayores son el 30% de la población, que tienen capacidad de consumo, y si alguien se olvida, que 1 de cada 3 votantes tiene más de esa edad. Vamos a por la segunda pregunta, a no ser que Elisa quiera decir algo sobre finanzas. Elisa, si no... No, adelante, adelante, porque me reservo para luego para tecnología. Estupendo. Este es un tema clave, la tecnología. La tecnología va a hacernos la vida más fácil, también a los mayores, porque hay muchas esperanzas puestas en la tecnología y estamos pensando en algunos verticales como, por ejemplo, las smart homes, las casas inteligentes, ¿no? Lo que antes llamábamos la domótica, ¿no? Pero estamos pensando en vencer casi a la muerte, ¿no? Y vencer enfermedades, en tener más calidad de vida gracias a la tecnología. El que pues nos monitoricen mejor pues cuando vamos a tener una enfermedad o cuando vamos a sufrir una enfermedad grave, porque la tecnología nos ayude a analizar nuestro genoma o mil posibilidades que parecen ciencia ficción, pero que nos gustaría también aplicar a nuestro día a día, ¿no? Y también incluso a la economía. Elisa, ¿cómo la tecnología, la inteligencia artificial puede ayudar a esta generación y también a la economía? Efectivamente, pues mirar, yo os he traído también algunas diapositivas, sobre todo porque, como decías, Iñaki, muchas veces estamos hablando de innovaciones que parecen un poco ciencia ficción, ¿no? Entonces he pensado que igual está bien pues ponerle un poco de cara y ojos y ver de qué estamos hablando. Pero claramente la tecnología, la innovación, es la solución a los retos de la transición demográfica. Es decir, cuando se habla de la transición demográfica desde el punto de vista pesimista, vamos a tener muchísimas más personas, va a ser un mayor gasto sanitario y además estas personas no van a contribuir en nada. Es decir, todos este tipo de comentarios agoreros y errados, ¿no? Por lo que hemos dicho en la sesión de hoy. Bueno, pues gran parte de la solución es justamente la tecnología. Es decir, la tecnología permite primero solucionar el problema de los cuidados, es decir, cómo vamos a cuidar de personas de 100 años cuando sus hijos es que ya tienen 70, ¿no? O 70 y tantos. Y luego, además de eso, es que la tecnología no solamente es para cuando necesitemos esos cuidados, sino también es que es el grandísimo aliado para envejecer bien. Es que lo que decíamos anteriormente, que ya no se trata de vivir más años, sino que se trata de vivir más años y vivir bien. Y la tecnología es lo que nos va a permitir vivir bien. Como vamos a ver ahora mismo, pues hay muchísimas soluciones ya y otras muchas que se apuntan para el futuro cercano, para el futuro más próximo. Y el hecho de que los mayores, cualquiera de nosotros, cuando lleguemos a esta edad vivamos bien, es que significa que vamos a seguir consumiendo, significa que podemos trabajar, significa que si trabajamos también estamos más activos y más saludables, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual la tecnología tiene un rol fundamental. Claro, lo primero de todo es también desmontar el mito de es que estamos hablando de personas que no tienen competencia digital. Esto no es verdad, ya hemos visto antes las encuestas que has pasado, Iñaki, que claramente los seniors están utilizando la tecnología desde para ir al banco a hacer la compra hasta para hablar con sus hijos y esto muchísimo más acentuado a raíz de la pandemia, ¿no? Esto contaba una consultora en Estados Unidos que se centra pues, en dar apoyo a los mayores, pues que cuando empezó la pandemia pasaron una encuesta a los mayores diciendo, oye, ¿cómo os podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer por vosotros en esta coyuntura? Y la mayoría de la gente lo que les dijo es, enséñame a utilizar Zoom. Quiero saber utilizar Zoom para poder hablar con mis hijos, poder hablar con mi familia. Con lo cual, los mayores tienen estas competencias, quieren utilizar la tecnología y la verdad es que la están utilizando. Pues bueno, estos son simplemente unas estadísticas que corroboran lo que decíamos hace un momento. Bien, ¿qué tipo de tecnologías pueden ayudarnos a tener esta vida mejor y este envejecimiento saludable? Se denominan Gerontechnologies o Age Tech. Básicamente supone mejorar la calidad de los cuidados
Esto a su vez reduce la presión del sistema sanitario y ofrece nuevas oportunidades de empleo, nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, avances relacionados con el Internet de las Cosas o con la robótica en cuanto a monitores de salud a domicilio y viviendas conectadas, o lo que se denominan, que tenéis ahí abajo a la derecha, los exoskeletons, que son pues en realidad artilugios médicos que permiten una movilidad muy aceptable para personas que pueden tener patologías relacionadas con cadera, artritis, artrosis, etcétera. Esto es importantísimo porque, como veis ahí por las estadísticas de Eurostat, la proporción de mayores con respecto a personas entre 15 y 64 años es que va a ser la mitad en el año 2060. Por lo tanto, es importante que garanticemos que estas personas están bien cuidadas y que están bien cuidadas no solamente por el sistema de salud, sino además de eso porque tenemos tecnologías que nos ayudan. ¿Qué otras cosas permiten mejorar nuestra calidad de vida? Pues lo que llaman los wearable technologies, que es decir, cosas que llevamos encima. Por ejemplo, ahora mismo muchos tenemos ya un reloj que nos puede medir la tensión, que mide nuestras constantes cuando hacemos ejercicio, y como eso, pues muchas otras tecnologías que podemos llevar encima. Esto está relacionado con avances en medicina y también avances en la actividad física tan importante para este envejecimiento activo del que hablábamos hace un momento. Y no solamente el cuerpo, sino también la mente, es decir, un montón de aplicaciones y de robótica gamificada para conseguir mantener activa también nuestras capacidades cognitivas. La movilidad, importantísima para garantizar la calidad de vida de los mayores y para que de verdad haya una inclusión social, y para que el tema de los cuidados, que lo veíamos como un posible problema al principio, pues para que el tema de los cuidados no sea un problema. Entonces, las mejoras en la movilidad física están asociadas también a muchísimos avances tecnológicos, no solamente con el coche autónomo, sino con otras plataformas que permiten viajes compartidos, alquiler de vehículos, etc. Esto hace que los mayores sean más autónomos, por lo tanto se sientan mejor, nuevamente reduce la presión sobre sus cuidadores o la presión sobre el sistema de salud, y ya no digamos toda la tecnología y la domótica aplicada a los hogares, como decías antes, Iñaki, no solamente que mejore tu autonomía, también tu dignidad como persona, sino que además de eso pues permite reducir muchísimos accidentes sobrevenidos y tener datos de salud en tiempo real. Y luego, por último, está un tema que apuntábamos en algún momento, aunque tampoco hemos hablado tanto de él, que es el relacionado con la soledad y con esta discriminación que puede llamarse edadismo, ¿no? Es decir, estos estereotipos que en algunos casos pueden surgir con respecto a las personas mayores y que estamos desmontando aquí, pero es verdad que en algunos segmentos de la sociedad están muy arraigados, ¿no? Como comentaba antes el profesor Pujol, pues la empleabilidad de estas personas es más reducida de lo que debería, por lo que veis ahí en las estadísticas, pero hay grandísimas oportunidades para revertir esta tendencia, oportunidades relacionadas nuevamente con educación, con emprendimiento. El emprendimiento de estas personas se llama oldpreneurship, y como siempre el emprendimiento y la educación van muy de la mano, pero además de eso contribuye a esa integración social, a que los mayores se sientan parte de la sociedad, se sientan útiles y nuevamente generen puestos de trabajo, puedan consumir y además de eso que el resto de la sociedad podamos beneficiarnos de su grandísima experiencia y conocimiento, que esto es un tesoro. Elisa, vamos a ir Sí, terminando con esto yo acabo. precisamente con el edadismo, ¿no? Entonces, quería darle la palabra al profesor Pujol porque la pandemia, pues también nos ha hecho replantear muchas cosas y parece que el edadismo ha seguido avanzando, ¿no? Con la pandemia, esa discriminación. Hemos visto pues que en algunas situaciones de emergencia se ha aplicado el triaje con los mayores. Hemos visto que algunas medidas han sido más estrictas con los mayores. Incluso hemos visto un tratamiento público, los medios de comunicación, paternalista con los mayores, casi como tratándoles como si fuesen de un modo infantil, ¿no? Como si no fuesen adultos, ¿no? Esto es una tendencia que revertirá y con esto vamos terminando y le damos la palabra al profesor Pujol. Pues efectivamente, yo creo que este es un tema muy importante, el tema del edadismo, ¿no? Porque se da en muchos ámbitos. Se da en el ámbito laboral, evidentemente, ya lo hemos visto de alguna forma. Aquellas personas a partir de una determinada edad se consideran que ya no son
necesarias en el mercado laboral, porque erróneamente se cree que sus competencias, particularmente las digitales, son insuficientes, o porque cobran demasiado dinero, o porque quitan puestos de trabajo a otros colectivos, fundamentalmente los jóvenes, y ahí hay una especie de discriminación clara en este ámbito laboral que habría que revisar. Será, por ejemplo, en el ámbito político. Permíteme aquí dos viñetas muy rápidas, ¿no? La opinión de una representante socialista sobre lo que opinaban algunos de los próceres socialistas que estuvieron en el gobierno hace unos cuantos años. Poco menos que decía que no se tendrían en cuenta sus opiniones sobre determinados asuntos relacionados con los presupuestos, porque eso era gente mayor de otra época y ahora estamos nosotros aquí, que son los que tenemos que decir las cosas, ¿no? O esa imagen que a mí me hace muchísima gracia, ¿no? En los mítines políticos, cuando habla un líder, detrás de la cámara, en el fondo real, no virtual en este caso, solo hay jóvenes. No hay adultos, no hay senior. Y eso que son muchos más a la hora de votar y votan con más intensidad, ¿no? O esa viñeta, ese chiste que vi yo en un periódico hace unos días, en el que se veía el despacho oval de la Casa Blanca preparado para el nuevo inquilino, para Biden. Y se veía una mesa camilla, un braserito, unas medicinas con un vaso de agua. Eso es edadismo también, ¿no? Y por supuesto a lo que te referías hace un instante. Yo creo que el tratamiento de los mayores durante la pandemia no fue el adecuado. La prueba la tenemos en ese altísimo, inadmisible porcentaje de fallecidos en residencias. Mayores, tener una dolencia previa y vivir en una residencia era poco menos que una predestinación para el fallecimiento de manera intensa, ¿no? Por lo tanto, eso hay que corregirlo a toda costa, hay que establecer una política. Espero que hayamos aprendido de la primera ola, incluso probablemente en esta segunda ola se han suavizado las cosas, pero por si acaso para el futuro habrá que definir una política integral que tenga muy en cuenta estas cosas y de ninguna manera son admisibles las actitudes de edadismo frente a nuestros mayores, ¿no? Pero nos vamos a despedir con buen sabor de boca pensando que la esperanza de vida sigue creciendo, que si echar la vista atrás, en apenas 50 o 60 años, le hemos ganado la vida a 15 años. Pensemos en la esperanza de vida de nuestro país hace 60 años y estaba en el entorno de los 70, ahora estamos muy por encima de los 80. Le hemos ganado 15 años a la vida. Si eso lo llevamos a cada año le estamos ganando 3 meses a la vida. Si lo llevamos a cada día, le estamos ganando, cada 24 horas, le estamos ganando 2-3 días, 2-3 horas a la vida. Eso es una noticia fantástica y además lo hacemos con buena salud y lo hacemos en un país que tiene todas las oportunidades para convertirse en una referencia en la economía plateada. De esas cosas hablamos en las investigaciones que la Fundación MAFRE, a través del Centro de Investigación EGINIX, está impulsando. Una muestra así de lo que hemos querido trasladarles hoy. Gracias por su atención. Seguimos en contacto. Estamos en Fundación MAFRE, Centro de Investigación EGINIX. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a los profesores. Hasta pronto. Muchísimas gracias.